Muy buenos días, familia. Último episodio de toda la serie, último episodio de el cuarto evangelio, el libro de las señales. Estamos ya en este mes de diciembre, terminando el año y también dando por concluido todo este trabajo que hemos llevado a cabo con los cuatro evangelios a lo largo de estos 2 años. Se dice pronto. Así que ha sido un placer y en el día de hoy quisiera terminar con algo que había anunciado el último episodio, el número 5, donde hablamos acerca de la mujer samaritana, siempre enfocados en el propósito de este libro, que más que un evangelio, de hecho algunos consideran que está mal llamado el cuarto evangelio, porque sí es un libro, el libro de las señales, como se le conoce, y así lo veíamos, y lo voy a volver a repetir hoy, en el final de este libro. En el capítulo 20, verso 30, cuando llegamos ahí al epílogo final, porque luego el capítulo 21 ya no forma parte del libro de las señales, el discípulo amado tiene la intención de dejar esto abierto para que nosotros seamos parte de esta comunidad que él ha presentado. Y en el versículo 30 del capítulo 20 nos habla del libro de las señales que Jesús hizo en presencia y que están escritas en este libro para que el hombre, para que el lector, para todo aquel que ha hecho adhesión a ese proyecto que tiene un nombre, el nombre de Jesús que veíamos en el capítulo 1, verso 17, el proyecto del capítulo 1, versículo 1, el logos, la sabiduría de Dios. El propósito de estas señales que nosotros podamos ver para poder creer y al creer alcanzar esa vida eterna que encontramos en este nombre, en el nombre de este proyecto que no es otro que Jesucristo, capítulo 1, verso 17. Y para poder tener vida, hemos trabajado con dos yo soy, el yo soy la vid, a modo de alegoría en el capítulo 15, versículo 1, y también estuvimos trabajando con una metáfora, Juan 14, 6, yo soy el camino. Y con esa alegoría y esa metáfora, esos dos yo soy, recuerden que hay 7 yo soy, interpretamos para alcanzar esa vida eterna, esa vida plena, ser parte de ese proyecto que tiene nombre. Y posteriormente, una vez que presentábamos ese proyecto, el prólogo del capítulo 1, del versículo 1 al 18, estuvimos trabajando en el último episodio con una mujer que fue parte de ese proyecto, la samaritana, y lo titulábamos La Mujer Pozo. Cómo ella descubrió y encontró en ese proyecto esa agua que salta para vida eterna. Y en el día de hoy quiero hablar de otro personaje. Así ya les quedan los dos yo soy que hemos trabajado, la vid y el camino, y también dos personajes, la samaritana. Y en este caso quiero ir a Nicodemo como nuestro segundo personaje protagonista y hablar del hombre espíritu. La samaritana, la mujer pozo, Nicodemo tiene que ver con el hombre espíritu y para eso vamos a arrancar en el capítulo 2 del versículo 23 en adelante. A veces los capítulos aquí nos juegan una mala pasada, empezamos la historia de Nicodemo en el capítulo 3, pero todo comienza en el versículo 23 y vamos a ir desarrollando para llegar a una conclusión que nos permita tener vida en este nombre, en el nombre de Jesús, en el proyecto, poder llegar a ser hechos hijos de Dios y alcanzar esa vida plena a través de este ejemplo que nos va a mostrar también el discípulo amado. Y dice el verso 23, comenzamos aquí el episodio número 6, el último, y una vez que Jesús eh, mostró esa señal en el templo, hay una señal que él muestra con una especie de látigo hecho, donde tiró un látigo de cuerdas, donde echó a todos los del templo, donde volcó las mesas a modo profético. Saben que los profetas muchas veces, Ezequiel capítulo 4, versículo 1 al 3 es un ejemplo. Dios les mandaba hacer algo y a través de esa acción luego dejaba un mensaje al pueblo. En este caso Jesús acaba de entrar al templo, vuelca las mesas a modo profético, termina hablando un poco de que el verdadero templo es Él, que sería destruido y reedificado o levantado 3 días después, hablando de su muerte y su resurrección. Y muchos creyeron en esas señales
que él hacía. Esas señales que hizo en el templo, que repito, es a modo de acción, pero también en plan o en orden profético para poder mostrar. Ahora, ¿qué es lo que este grupo, estos muchos que creyeron, cómo interpretaron esas señales que él hizo en el templo? Ellos lo interpretaron a modos de un Mesías reformador. Hay un Mesías que viene a reformar la ley, sobre todo los más religiosos. Ellos eran muy celosos de querer siempre reformar y estar en continuo cambio, porque la manera de que el reino de Dios vendría era por medio de una fidelidad de Israel a esa ley. Y de ahí que fariseos, saduceos se apegaban mucho al texto, porque en la ideología de ellos estaba eso: mientras nosotros seamos fieles a la ley de Dios, el Mesías vendrá a establecer ese reino, puntos que ya hemos hablado en otros episodios. Y por eso Jesús no se fía de ellos, porque conoce esa ideología, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús ha escuchado en el pueblo, ha crecido en Galilea, en una zona donde todo este tipo de ideologías políticas nacionales se comentaban, se divulgaban, se propulgaban. Entonces Jesús no se fía de ellos y no tenía necesidad. Jesús los conocía, conocía lo que había en ellos, conocía lo que había en el corazón de ellos, su tema de conversación, sus ideas, las enseñanzas en la sinagoga. Y el discípulo amado nos va a mostrar a un hombre que viene a ser un representante de este grupo, de aquellos que habían creído por medio de las señales que Jesús había hecho. No, no necesariamente todos fariseos, pero sí muchos. Es una señal que Jesús hizo en el templo. El templo convocaba personas de esta índole. Y el discípulo amado se va a detener en uno llamado Nicodemo, que va a ser el representante de todo ese grupo. Por eso él va a venir y va a hablar siempre en plural, sabemos. Él viene como representante de un grupo, pero es uno de estos tantos de los cuales Jesús no se fía. Por eso dice el texto que vino de noche. Habíamos leído en el capítulo 1, versículo 4 y 5, que hay una luz que viene al mundo y esa luz resplandece en las tinieblas. Y hicimos hincapié que en las tinieblas tiene que ver con la religión, con aquellos que quieren apropiarse de ese proyecto, ese regalo que Dios hizo a la humanidad. Habíamos estudiado episodios anteriores cuando vimos el prólogo, que Dios impregna al universo de esa luz, regala su vida para que el hombre pueda descubrir esa luz y pueda alcanzar de esa manera la capacidad de ser hecho hijo de Dios. Pero este Nicodemo sigue en plan de noche y viene a Jesús, que Jesús viene a representar lo contrario, la luz, esa luz que alumbra a todo hombre, esa luz que venía a este mundo, el verbo hecho carne, el proyecto de Dios ahora revelado en Jesús de Nazaret. Entonces hay un Nicodemo que está en tiniebla, pero tiene la intención de acercarse a esa luz. Pero el problema es que sabe demasiado. Él tiene la idea de que la señal que Jesús acaba de hacer tiene que ver con una reforma institucional. Lo que él acaba de demostrar al volcar las mesas, Nicodemo es un ortodoxo en toda regla, quien pueden buscarlo luego en el capítulo 7, verso 50 de este mismo libro, muy aferrado a la ley, y él entiende que Jesús al final es un maestro como uno de ellos, pero no cualquier maestro, un maestro que viene a traer una reforma. Y Jesús no vino a reformar el templo, la institución, Jesús vino a cambiar todo aquello. Por eso le dice, te es necesario empezar de nuevo, para que puedas dar el primer paso para entrar al reino de Dios. Y digo el primer paso porque Jesús acaba, aquí le dice, si no nace de nuevo ni siquiera puedes ver, o sea, muchísimo menos entrar. Pero yo no vengo a traer una reforma, no vengo a cambiar mandamientos, a algún credo que necesitaba cierta actualización o modificación. Jesús dice, Nicodemo, no se puede edificar sobre algo antiguo. Hay una nueva alianza que el capítulo 2 nos muestra, cuando Jesús convierte el agua en vino. La antigua alianza representada en tinajas de piedra, al igual que los 10 mandamientos, el decálogo dado en piedra. Eran tinajas que no contenían agua, eran pura apariencia. Y Jesús, al convertir el agua en vino, capítulo 2, pueden leer luego el versículo 1 al 13, nos muestra esa nueva alianza, ese nuevo pacto que Él viene a revelar.
Ahora Jesús le dice a Nicodemo, amigo, no hay manera de que puedas entrar al reino, ni siquiera ver, si no naces de nuevo. Aquí lo que toca es empezar de nuevo y este de nuevo en el griego trae la idea de nacer de arriba y quiero que se queden con ese concepto. Para poder alcanzar ese proyecto que tiene nombre, Jesús, para tener la capacidad de llegar a ser hecho hijo de Dios, capítulo 1, versículo 12, hay que nacer de arriba. Por eso en el versículo 7 lo vamos a ver con otros conceptos que Jesús le va a hablar ahora en la misma idea. Le va a decir, no te maravilles que te he dicho, te es necesario nacer de nuevo. Es decir, se lo va a volver a repetir en otra ocasión. La clave para alcanzar la vida, hemos hablado de la vid, del camino, de la mujer samaritana, pero una vez más aquí nos muestra que la clave está en nacer de nuevo, nacer de arriba. Sin embargo, este nacer de arriba no se puede entender en un orden terrenal, en un orden racional, como va a suceder con Nicodemo. ¿Cómo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Para poder nacer de arriba necesitamos entender el concepto o experimentar el concepto no a modo de abajo. Por eso en el capítulo 8, me adelanto un poquitito, capítulo 8, versículo 23, el problema de personas como Nicodemo es que eran personas de abajo, vosotros sois de abajo. Y no me entienden a mí, dice Jesús, porque yo soy de arriba. Ustedes son de abajo, de este mundo, yo no soy de este mundo. Es un poco la idea que el discípulo amado va a ir transmitiendo también en los siguientes versículos, cuando nos va a ir mostrando que para ser parte de esta nueva comunidad que Él está anunciando, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos nacer de arriba. Y nacer de arriba tiene que ver con otro orden. El nacer de abajo tiene que ver con el cómo, con el orden racional, con un orden que un poquitito más abajo, capítulo 3, versículo 31, vuelve a transmitir la misma idea. El que viene de arriba está por encima de todo, el que procede de la tierra es terrenal y su boca o habla de todo aquello que procede de la tierra. Pero el que viene del cielo está por encima de todo, o sea, es otro orden. El nacer de nuevo no tiene que ver con un orden racional, sino que tiene que ver con un orden del espíritu. Y por eso en el capítulo 3, versículo 4, una vez que Nicodemo nos muestra ese orden terrenal, Jesús le responde en un orden de arriba, en un orden celestial, y se lo va a mostrar en otras palabras. Nacer de arriba tiene que ver con nacer del agua y del espíritu. Nacer de arriba tiene que ver con ser alumbrado por aquel que viene de arriba y fue levantado. Un poco lo que vamos a ver en el capítulo 3, versículo 13, que no nos va a dar tiempo a hablar, pero que al menos podemos leerlo. Nadie ha subido del cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre viene de arriba. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que mire a este que fue levantado pueda creer y al creer pueda tener vida eterna, pueda alcanzar ese proyecto que tiene nombre. Capítulo 20, verso 31. Así que mientras Nicodemo intenta ironizar las palabras de Jesús al racionalizarlas e interpretarlas en un orden conceptual, Jesús le habla en otro orden, en un orden espiritual. Es necesario nacer del agua y del espíritu. Porque en ese que fue levantado, capítulo 19, ustedes luego lo pueden leer en aquella cruz, de su costado salió agua. Y el agua tiene que ver con la vida. Esa agua que también Jesús va a explicar en el capítulo 7, verso 37 al 39, en la fiesta del tabernáculo, el que cree en él, de su interior correrán ríos de agua viva. Mientras Nicodemo está hablando en un orden racional, en un orden de la carne, como va a decir en el capítulo 3, versículo 6, Jesús le va a hablar en un orden del espíritu para que él llegue a ser.
hombre espíritu. Lo que es nacido de la carne. ¿Qué es lo que es nacido de la carne? Las tinajas que no tienen agua, del capítulo 2, versículo 6, la ley. ¿Qué es aquello que es nacido de la carne? Todas las tradiciones que estos mediadores sabían, que este grupo de religiosos, de letrados, sabían, y al final terminaban siendo un obstáculo para que el hombre pueda acercarse y ser parte de ese proyecto. Así que Jesús le pide que deje el orden terrenal, porque cuando hablamos de las cosas del espíritu, la razón queda fuera. Cuando hablamos de estos misterios que vienen de arriba, todo lo racional, todo lo conceptual, todos nuestros cómo deben quedar a la puerta y necesitamos ahora ser alumbrados por aquel que fue levantado y al mismo tiempo abrirnos al orden del Espíritu. Y ese orden del Espíritu Jesús lo explica como el viento, que no sopla de Israel como los letrados anunciaban, que no sopla en el templo donde uno tenía que presentarse con ofrendas, palomas, bueyes, ovejas, y Jesús con una especie de látigo vuelca las mesas, expulsa a los cambistas para demostrar que el verdadero templo no está hecho de piedra, sino que el verdadero templo donde Dios siempre quiso habitar es el ser humano, siendo Él el prototipo, un templo que sería destruido y levantado en 3 días. Y ese viento quiere soplar en el ser humano. Y solo aquel que se abre al Espíritu es aquel que tiene la capacidad de oír ese sonido. Nicodemo viene de noche. Nicodemo escucha ruido. Y ese ruido le genera cierta intranquilidad, ciertas preguntas. Y tiene la intención de acercarse a Jesús, de acercarse a la luz en busca de esas respuestas. Pero él con el cómo no espera otra cosa de que cómo puede suceder eso. Él está escuchando ruido y seguirá escuchando ruido mientras no se abra a ese orden del Espíritu. Y Jesús le dice, no, 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 el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero tú no puedes entender de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Y Jesús, en lugar de responderle al cómo sucede esto, Jesús le va a responder el qué. No el cómo, sino el qué de aquello que hablamos y sabemos. A diferencia del 3:2, lo que estos letrados, los que estos que buscan esta señal de un Mesías reformador y han creído en esa señal y parecía que sabían, pero el cómo demuestra que no entendían y no discernían nada. El sabemos de Jesús, el capítulo 3, versículo 10. Jesús le va a hablar de aquello que sabe, que testifica, de algo que se tiene que contemplar. Testificamos lo que hemos visto, pero el problema es que ustedes no reciben nuestro testimonio porque siguen en un orden de abajo, porque se aferran a cosas terrenales y por eso no pueden creer. Y al no creer, no pueden ser parte de ese proyecto que tiene nombre, capítulo 20, verso 31, de ese proyecto que nos conduce a la vida eterna. Y a modo de conclusión, Jesús le viene a decir, os he hablado cosas terrenales y no creéis, porque al final el ejemplo que Jesús le está poniendo de nacer del agua y del espíritu es un ejemplo en un orden terrenal, porque es lo que nosotros podemos leer en el profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 en adelante. Jesús habla en un orden terrenal y no entienden cómo van a entender ahora en un orden celestial. Jesús menciona un profeta, orden terrenal, porque lo terrenal, lo carnal tiene que ver con lo de aquí abajo, el agua que tiene que llegar a convertirse en vino para poder llegar a ser de otro orden. Y Jesús le está mencionando a un profeta, a uno de ellos, y no entiende. Esparciré sobre vosotros agua. Nicodemo, te es necesario nacer del agua. Escúchame, te estoy hablando en un orden terrenal y no entiendes.
para ser purificado de vuestra impureza, y también os daré un espíritu nuevo, versículo 27. Te es necesario nacer del agua y del espíritu. Nacer de arriba tiene que ver con esta experiencia que se puede explicar en un orden de abajo con los profetas, pero ahora Jesús en el capítulo 3 lo viene explicando en otro orden. El nacer de arriba en un orden que no pertenece a un profeta, sino que pertenece al propio Jesús, como aquel que subió, como aquel que, perdón, que sí que sube al cielo y que desciende del cielo, el Hijo del Hombre, para poder traer este tipo de mensaje de revelación y que el ser humano, al ser alumbrado con esa luz del principio, pueda ser parte de ese proyecto. Ahora hacemos una pequeña pausa aquí, porque Nicodemo viene a ser el representante de muchos que en un orden de abajo pretendían reformar cosas de abajo y se encuentra con alguien que no pertenece a un orden de abajo, sino que desciende de arriba para poder ayudar al hombre ahora a través de su ejemplo, de su vida, de su muerte, de su resurrección como esa nueva creación, para que el ser humano pueda ahora caminar en esa luz y ser parte de ese proyecto. Y la conclusión a la que llega el discípulo amado, cómo termina todo este proyecto. Bueno, al final hay una luz que viene al mundo, hay una luz que se revela ahora en todo ser humano, pero el hombre ama más las tinieblas que la luz. Termina amando más la noche en plan Nicodemo, aferrándose a sus tradiciones, a sus ideologías, a reformar cosas de aquí abajo para que lo espiritual venga. Y resulta que el reino de Dios no tiene que ver con reformar templos, credos. El reino de Dios tiene que ver con una experiencia que se recibe en otro orden, en un orden en el cual el hombre ahora tiene que venir a la luz, tiene que acercarse a ese proyecto y como el propio discípulo amado va a mencionar en el capítulo 12, versículo 32, es necesario que cuando Él sea levantado de la tierra, ahí está el nacer de arriba, poder ser alumbrados por esa luz para poder ser atraído hacia Él. Acá está el proyecto del capítulo 1 que Jesús le está presentando a Nicodemo, o sea, igual que lo presentó a la samaritana, mostrando otro tipo de agua superior, un agua que salta para vida eterna. Ahora, el punto que estamos viendo acá es que Jesús le está diciendo a Nicodemo, para poder entrar a ese reino, para ser parte de ese proyecto, debo contemplar aquel que fue levantado de la tierra. Y ese contemplar que nosotros podemos ver en el capítulo 1, versículo 16, cuando él habla de que su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia, esa plenitud la tenemos cuando somos capaces de contemplar esa gloria revelada en aquel que fue levantado, para que entonces podamos creer y tener la capacidad, la potestad, el poder de ser hecho hijo de Dios. Así que tenemos entre nosotros a un religioso que vino de noche, que vino en estas tinieblas del capítulo 1, versículo 5. Uno de aquellos tantos que se había apoderado de un regalo que Dios había hecho de manera universal a todo ser humano, pero que junto con sus otros camaradas, sabemos, posiblemente jefe y miembro de un grupo, parte del Sanedrín, intenta acercarse para que esa luz resplandezca, pero es una persona que sigue cerrada al orden del Espíritu y que en más de una ocasión
Lo vamos a ver, luego Juan lo va a mostrar en el capítulo 7, verso 50, cómo él sigue cerrado a esa idea. Capítulos más adelante, dice Nicodemo, el que fue a Jesús al principio y que era uno de ellos, uno de estos fariseos, uno de estos principales y letrados, vuelve a pedir que se interprete algo no en un orden espiritual, en un orden del espíritu, sino a juzgar en un orden de aquí abajo, en un orden de la ley. Juzga nuestra ley a un hombre si primero no se le oye y se entiende qué hace. Noten cómo capítulos más adelante sigue en un orden de abajo. El orden que le va a privar a él y a otros, como leímos en el capítulo 8, verso 23, poder creer. Necesita escuchar y entender en un orden de arriba y al final el sonido del viento que nos muestra aquí, para Nicodemo no es otra cosa que ruido, porque como dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14, el hombre natural no juzga, no discierne, porque esto es algo que pertenece a aquellos que tienen la mente de Cristo, el hombre espiritual. Así que a modo de conclusión, ya con todos estos capítulos que hemos visto sobre el cuarto evangelio o el libro de las señales, qué bueno es poder hacer un examen y preguntarnos si estamos siendo parte de ese proyecto que Jesús vino a revelar, de ese logos que se encarna en él y que a través de su vida, su ministerio, siendo consumado con su muerte y su resurrección y creando esa nueva comunidad, la comunidad del discípulo amado, si estamos como Nicodemo, caminando en algo que sabemos, procurando acercarnos a la luz, pero siendo parte de la noche, siendo parte de la tiniebla, habiéndome apropiado de algo que al final es un regalo abierto a todo aquel que quiere ser parte de este proyecto, a todo aquel que cree para tener vida en su nombre, a todo aquel que cree para tener la potestad, la capacidad de llegar a ser hecho hijo de Dios. La mujer samaritana lo encontró, una mujer adúltera, samaritana, y el discípulo amado nos muestra a esa mujer encontrando esa agua, naciendo de arriba y compartiendo esa buena noticia con los de su aldea. En contraposición, nos muestra un grupo de letrados, el maestro de Israel. Me llama la atención un poco el 3:11, el 3:10, cuando dice, eres el maestro de Israel. O sea, no era cualquier maestro, era el maestro de Israel, que parecía que sabía, sabemos que has venido, sí, lo que sabe es en una idea de abajo, pero en realidad Jesús le va a mostrar que lo que sabe no es otra cosa que cosas terrenales que ni siquiera son capaces de discernir. Y en este episodio de la comunidad del discípulo amado, donde hemos estado hablando de que de alguna manera el autor rompe con la institución, deja en muy mal lugar parado a Pedro, el capítulo 21 que queda abierto no nos deja claro si Pedro continuó siendo parte o fue parte de esta comunidad. Luego en el libro de los Hechos vemos la lucha que él tuvo, la resistencia que tuvo con el Espíritu para poder abrirse al Espíritu. Pero el tema que quiero dejarles a modo de conclusión con Nicodemo es reconocer que muchas veces estamos cerrados y queremos acercarnos a esa luz, pero con cosas que sabemos. Y Jesús no vino a reformar, a actualizar, a hacer retoques en esas muchas cosas que interpretamos. Jesús viene a decirnos a que es necesario que comencemos de nuevo, que el nuevo nacimiento al final no es una vez en la vida y en el cual luego con la ayuda del Espíritu voy mejorando, sino que el nacer del agua y del Espíritu, que el nacer de arriba es en un día a día, donde voy muriendo
a esas cosas que sabemos, a cosas terrenales que pertenecen a la carne, para el judío los hijos de Abraham, pero para aquellos que creen y se abren al Espíritu y contemplan al que fue levantado para ser iluminados y llegar a ser hijos de Dios. Y solamente en ese proyecto que tiene nombre Jesús de Nazaret, solamente al creer en ese proyecto, el hombre alcanza la vida plena. Y la comunidad del discípulo amado continuará el autor presentándonos ejemplos, personajes que podemos ir viendo que necesitaron abrirse al Espíritu, para que al poder hacerlo, de alguna manera, la luz, el Espíritu pueda soplar y podamos ser parte, tener la capacidad de llegar a ser hecho hijo de Dios. Familia, no hay proyecto más grande que el del prólogo de Juan capítulo 1, versículo 1 al 18. Una luz que viene al hombre, una luz que resplandece en medio de esas tinieblas y le da al ser humano la capacidad de llegar a ser hecho hombre espíritu, como en el caso de un hombre como Nicodemo que hemos visto en el episodio de hoy. El capítulo termina de manera trágica. Un Nicodemo que se acercó a la luz, pero no permitió ser alumbrado. Así lo demuestra el capítulo 7, verso 50. Pero el cuarto evangelio o el libro de las señales termina con un capítulo abierto, el capítulo 21, con una invitación de Jesús a sus discípulos a ser parte de este proyecto a modo de una orden: sígueme. Jesús nunca pidió que lo estudies, que lo adores, que le cantes, cosas que a veces están dentro de nuestro sabemos y que podemos ir haciendo en el camino. Pero lo principal es seguir a Jesús, es abrirnos al Espíritu y poder entrar a este reino de Dios y llegar de una manera consumado es al plan, al proyecto revelado en Jesús de Nazaret y abierto para todo ser humano. El libro queda abierto, la serie también queda abierta. Les dejo con ese final, ese sígueme, y está en nosotros ahora, en poder mirar a aquel que fue levantado, escuchar el ruido o la voz del Espíritu, depende de nosotros. Ahí tienen el desafío, como cada episodio que terminamos, terminen orando y, ¿por qué no?, que el viento pueda soplar y puedas escuchar esa voz diciendo sígueme, y que al contemplar esa gloria podamos descubrir en Jesús de Nazaret la gracia y la verdad que nos acercan al proyecto más grande, el proyecto de llegar a ser hecho hijo de Dios. Les mando un abrazo grande y oro por ustedes para que en este 2026 que comienza podamos ser parte de esta comunidad, la comunidad que no tiene nombre, la comunidad del discípulo amado, y no tiene nombre para no hacer sombra y para no opacar el nombre del verdadero proyecto, que no es otro que Jesucristo. Bendiciones para todos.